Vivimos en un universo increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Gottfried Leibniz escribió: la primera pregunta que debería hacerse correctamente es: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Él llegó a la conclusión de que la explicación se encuentra en Dios. Pero, ¿es eso razonable? Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Partiendo de esas premisas, se deduce lógicamente que la explicación para la existencia del universo es Dios. La lógica de este argumento es irrefutable. Si las tres premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. Pero, ¿son ellas más plausiblemente verdaderas que falsas? La tercera premisa es innegable para todo aquel que esté buscando la verdad. Pero, ¿qué podemos decir de la primera premisa? ¿Por qué no decir: el universo simplemente está ahí y punto? No hay necesidad de ninguna explicación. Fin de la discusión. Pues imagina que tú y un amigo estén de caminata en el bosque y se encuentren una esfera brillosa en el suelo. Naturalmente te preguntarías cómo fue que llegó a estar allí. ¿Encontrarías algo extraño que tu amigo te dijera? No hay ninguna razón o explicación del por qué está ahí. Deja de preguntártelo. Eso solo está ahí. Y si la esfera fuese más grande, todavía requeriría una explicación. De hecho, si la esfera fuese del tamaño del universo, el cambio de su tamaño no eliminaría la necesidad de una explicación. De hecho, la curiosidad sobre la existencia del universo parece científica e intuitiva. Alguien podría decir: si todo lo que existe necesita una explicación, ¿qué hay de Dios? ¿No necesita Él una explicación? Y si Dios no necesita una explicación, entonces, ¿por qué el universo necesita una explicación? Para responder a ello, Leibniz hace una distinción clave entre las cosas que existen necesariamente y las cosas que existen contingentemente. Las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible para ellas no existir. Muchos matemáticos creen que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta forma. No hay otra cosa que cause que ellos existan. Simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Las cosas que existen contingentemente existen porque fueron causadas por algo más. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados existen contingentemente. Estas no tienen que existir. Simplemente existen porque algo más causó su existencia. Si tu mamá y tu papá nunca se hubieran conocido, tú no existirías. No hay razón para pensar que el mundo a nuestro alrededor tenía que existir. Si el universo se hubiera desarrollado de manera diferente, es posible que no existieran las estrellas ni los planetas. Es lógicamente posible que el universo entero pudiera no haber existido. Este no existe necesariamente, sino contingentemente. Si el universo pudo no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia dependa de un ser no contingente, de algo que no pueda no existir debido a la necesidad de su propia naturaleza, que dependa de un ser que exista independientemente de todo, algo o alguien que la no existencia le resulta imposible. Así que, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Pero, ¿qué podemos decir de nuestra segunda premisa? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? Pues, ¿qué es el universo? Es toda la realidad del espacio-tiempo, incluyendo toda la materia y la energía. Se deduce que si el universo tiene una causa para su existencia, esa causa no puede formar parte del universo. No debe ser ni física ni material. Debe estar más allá del espacio-tiempo. La lista de entidades que posiblemente podrían encajar en esa descripción es demasiado corta, y los objetos abstractos no pueden causar nada. El argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación para la existencia del universo se puede encontrar únicamente en la existencia de Dios. O si no prefieres utilizar el término Dios, tú pudieras simplemente llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado,
necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo en él.